Buenas noches y gracias por estar en esta charla introductoria al concierto que vamos a tener un momento más. Tenemos al maestro Nicolás Kapustiansky, el director invitado con la SUB, viene de Argentina. Y este concierto de hoy es su debut con orquesta a nivel internacional, así es que pues, es un gusto que esté además en este teatro tan hermoso que es el Teatro Juárez. Espero que sea una noche memorable, maestro. Y el maestro, el guitarrista mexicano Omar Kaminsky, joven guitarrista, con una trayectoria muy interesante, aunque es muy joven, y el maestro Kaminsky se va a hacer cargo del concierto para guitarra y pequeña orquesta de Héctor Villalobos, que es la segunda pieza de esta noche. Este concierto es el programa número 2 de la primera temporada 2017. La orquesta va a estar desarrollando en este año un ciclo en torno a Beethoven, es decir, que se van a ir presentando las sinfonías de Beethoven, no todas, pero algunas de ellas, y habrá directores diferentes que van a abordarlas, así es que es una también manera interesante de ir conociendo la obra de Beethoven o disfrutándola. Bueno, creo que para la gran mayoría es como revisitar la obra de Beethoven, pero bajo distintas batutas. Esta noche el maestro Kapustiansky hará la dirección de la Sinfonía número 4 en Si bemol mayor. En el programa de hoy se presentan además dos obras de autores latinoamericanos, la de Villalobos, el concierto para guitarra y pequeña orquesta, pero de inicio es una pieza de un músico, un compositor argentino, Claudio Alzullet. Es una obra bastante reciente, tiene un poquito más de 10 años. El título es De Luces y yo le voy a pedir al maestro Kapustiansky que nos haga la introducción porque además él se desempeña cercanamente con este compositor, así es que si nos puede ilustrar al respecto. Bueno, ante todo, buenas noches a todos, gracias por haber venido. Ojalá, todos puedan después disfrutar de un hermoso concierto. Que la verdad hemos trabajado bastante duro, pero con mucha energía y muy contentos esta semana. Así que esperamos que eso se pueda transmitir y que sobre todo puedan disfrutar un buen momento junto con la orquesta de esta ciudad. En relación a la obra que va a abrir el programa, como acá bien decía Beatriz, es una obra de un compositor argentino, es una obra bastante nueva para lo que es el repertorio de música académica, ¿no? Una obra de 10 años es algo hecho ya ayer, pensando que, por ejemplo, la Sinfonía de Beethoven, que vamos a hacer esta noche, fue compuesta en 1806. O sea, estamos hablando de casi 200 a 300 años de distancia entre las obras. Esta obra particularmente es una de las primeras obras de este compositor hace para orquesta. Originalmente es un arreglo de una obra que él había hecho primeramente para un cuarteto de cuerdas y oboe, o sea, era una obra de cámara, que él después decide orquestar, y en esa orquestación, y dadas las variedades de posibilidades que da una orquesta, a diferencia de un grupo de cámara, tiene una extensión un poquito mayor que la obra de música de cámara. Pero el germen melódico, el germen de la estructura es el de esta obra de cámara. Esta es una de las primeras obras que él hace para orquesta. Y ustedes van a ver en esta obra que el maestro Alzullet tiene una característica muy particular, que es la cuestión de la orquestación y de la instrumentación y de la formación de colores frente a esa orquestación, ¿no? Porque dentro del vasto mundo, digamos, de la orquesta y de la música clásica, sobre todo lo que es orquesta, muchas veces tenemos obras que son referentes a, tienen una melodía muy, muy fácil de recordar y con una orquesta que acompaña esa melodía, pero muchas veces, y sobre todo a partir de los compositores franceses, ¿sí? Principios del siglo XX, Debussy, Ravel, que empezaron a descubrir que la orquesta, además de tener posibilidades expresivas melódicas, tenía posibilidades expresivas de colores, ¿sí? Y con esos colores de crear imágenes también, ¿no? Y en esta obra del maestro Alzullet se ve bastante influenciado por ese lado, digamos. Ustedes van a ver que la obra por momentos tiene muchos colores, ¿sí? Es una obra que a mí me gusta pensarla como un cuadro vivo, porque el germen de la obra es el momento de la creación. Él empezó pensando esto en el momento de la creación del mundo, no de la cuestión divina, sino de la cuestión digamos, de la científica, ¿no? Como el momento del Big Bang. Pero pensando desde el momento donde existe la nada. Por eso van a ver que la obra empieza con un momento muy estático, con una melodía enmascarada dentro de colores en la orquesta, y después a partir de un chispazo que
siempre ahí es donde cada uno tendrá su visión, pero que en definitiva no sabemos por qué se produce muchas veces, se empieza a generar el movimiento y dentro de ese movimiento se genera la creación. Entonces ustedes van a ver que después de una introducción bastante estática y, y bastante colorida dentro de la orquesta, de repente va a empezar a generarse unos remolinos cromáticos y unas melodías expresivas dentro de la orquesta que emulan un poco este sentido de movimiento que llevará después al final de la obra con un gran tutti final a un momento de creación, como les decía. Así que yo creo que es una obra muy linda para iniciar un concierto, porque es un movimiento sinfónico, es una obra que dura más o menos unos 12 minutos, o sea que funciona muy bien como abertura de concierto, y que en algún punto van a ver que va a estar un poco encaminada también con la obra de Villalobos, que también por muchos momentos tiene una influencia también de este estilo francés en cuanto al color y en su orquestación y en sus armonías que hace. Así que bueno, para no extenderme más en relación a la obra, eso es lo que... Y espero que la disfruten, porque va a ser la primera vez que se va a hacer, de hecho, en México y en América del Norte. Así que va a ser una linda ocasión para todos. Bueno, muy bien. Y después del estreno viene la participación de Oman Kaminsky. El concierto para guitarra y pequeña orquesta de Villalobos es de 1951 y Villalobos, el músico brasileño, que además fue una personalidad muy determinante para el devenir de la música en el siglo XX en Brasil, una cosa parecida como a Chávez de aquí, que impulsó mucho la educación, que hizo muchísimo por la música en su país, por crear instituciones y crear tradiciones, pero que también tenía mucho el interés de expandir algunas fronteras de la relación que puede haber entre la música de concierto y la música tradicional o folclórica, y eso es una de sus características. Así es que, bueno, pues Oman Kaminsky, que es un guitarrista muy destacado, que actualmente estás en Holanda. Bueno, no, ya regresé. Viví un poco más de 6 años en Holanda. Bueno, me fui originalmente a estudiar y después me quedé un poquito más, pero ahora ya estoy de vuelta en México. En el DF. En el DF. Muy bien, pues va a presentar este concierto, así es que bueno, desde el punto de vista del intérprete, ¿nos puedes hablar un poco de esta obra? Bueno, esta obra de Villalobos es un concierto que originalmente no iba a ser concierto. Villalobos había pensado en una fantasía para guitarra y orquesta, ¿no? Pero Andrés Segovia, que era el guitarrista al cual fue dedicado este concierto, le pidió que por favor le añadiera una cadencia para que sea un concierto. Entonces él le añadió esta cadencia y bueno, pues ya se hizo en un formato más de concierto. Villalobos, además de que era un gran músico para Brasil, lo fue también para la guitarra, ¿no? Los estudios, él hizo una serie de estudios que cualquier guitarrista clásico tiene que pasar por ellos, son obligados, ¿no? Y también tiene preludios, tiene música que es tocada en todo el mundo por los guitarristas, ¿no? Y entonces el mismo Villalobos, él tocaba el instrumento bastante bien, entonces conocía bien la manera de componer para la guitarra. Entonces es un concierto que se siente muy bien tocar, ¿no? Hay otros compositores que tal vez no conocen tanto el instrumento, entonces es un poquito más complicado, pero con Villalobos todo funciona así a la perfección, ¿no? Entonces es una obra que se disfruta mucho, no nada más escucharla, sino tocarla, ¿no? ¿Cuáles serían los retos, las partes así como más interesantes desde tu punto de vista? Sí, bueno, siempre como cualquier concierto tiene partes bastante difíciles, ¿no? Obviamente, bueno, la cadencia, tal vez por el hecho de que fue escrita después o algo así, es una parte así bastante, pues no sé, neurálgica, así donde mezcla un poquito cosas de todos los movimientos, pero luciéndose muy bien la guitarra, ¿no? Y bueno, la cadencia es una parte difícil, pero también en cada uno de los movimientos hay seccioncitas así, claro, difíciles. Y ahora, maestro Kapustiansky, pues el acompañamiento con la orquesta, porque algunos conciertos siguen la forma tradicional de orquesta por una parte, solista por otra, pero otros no, hacen más un juego. ¿Cómo es esto? No, de hecho en este concierto, bueno, pasa que ya la estructura clásica de concierto, donde la orquesta hace toda una introducción de 3 minutos, presenta los temas y recién después entra el solista, eso es la estructura de los conciertos clásicos de la época de Mozart, Beethoven. Ya después, cuando entra el romanticismo, ya eso se va modificando y ya en esta obra, ya mediados del siglo XX, ya empieza la obra ya empieza con la orquesta y el solista
tocando juntos e interactuando, digamos. O sea, desde el principio de la obra hasta el final de la obra, la orquesta y los solistas están, bueno, obviamente por momentos acompañando al solista, por momentos la orquesta tiene interludios de orquesta solas, pero es interesante porque cuando la orquesta toca con el solista, en realidad las líneas escritas por Villalobos son muy expresivas, digamos. No es un mero acompañamiento armónico o rítmico, digamos. Ahí el trabajo más fuerte para hacer con la orquesta en ese caso es poder trabajar la expresión del acompañamiento, pero, digamos, controlando un poco el tema de que, claro, al tocar con una guitarra que no tiene el volumen de un piano o de un instrumento o un violín, que quizás en esos conciertos de la orquesta tiene más resto. Igual, bueno, la guitarra van a ver que va a estar un poquito amplificada, esto se suele hacer para que, bueno, también el solista tenga un poco más de margen de sonido, no tenga que estar luchando con la orquesta por el sonido, pero sí hay que tener siempre a la orquesta un poco ahí, o sea, expresiva, pero acompañando muy, muy, muy piano, digamos, al solista para que también el solista pueda tener todo el margen expresivo que quiera para el concierto y pueda tocar lo más cómodo posible. Muy bien. Y después, en tercer término, viene la sinfonía después del intermedio. Va a ser la número 4 en la obra sinfónica de Beethoven, escrita en 1806, o bueno, es el tiempo de su publicación, y tiene 4 movimientos. Hablaba el otro día con el maestro y bueno, no es de las obras que están como en el imaginario así de Beethoven, las más inmediatas, la sinfonía número 4, pero el maestro me decía que a él particularmente le gusta, pero además, según me han dicho también, pues no es muy sencilla, o sea, su ejecución tiene muchas partes que hay que tocar con cuidado porque es muy transparente, es de cuidado. Sí, bueno, eso suele pasar con los compositores clásicos, suele pasar mucho más con Mozart. Por eso siempre cuando hay una audición o un músico tiene que presentarse a un concurso, lo que siempre le piden seguro es algo de Mozart, porque en esa característica de los clásicos de ser muy limpios en la construcción melódica y rítmica y salta enseguida, digamos, si algún músico tiene quizás algún defecto en algún punto con este tipo de repertorio. Esta obra en particular de Beethoven, digamos, si bien es cierto que no es de las sinfonías más tocadas y que está más en el imaginario de la gente, a mí particularmente es una de las sinfonías que más me gusta, porque es una sinfonía que es de carácter cambiante constante, digamos. Van a ver que hay movimientos donde de repente hay un estilo dramático y en un segundo, en un compás, Beethoven cambia y de repente pasa un momento más lírico y de repente pum, cambia y pasa un momento de vuelta más dramático, de bravura. Y para la orquesta sí, tiene realmente, en realidad siempre Beethoven en general, siempre los movimientos rápidos tienen dificultades técnicas del instrumento y después los movimientos lentos tienen esa dificultad expresiva de sostener y de poder darle su peso dramático también desde ese lado. Es una sinfonía que tiene la particularidad de estar entre 2 sinfonías de Beethoven que son de las más grandes que compuso Beethoven, que son la tercera, la heroica, que es la primera sinfonía que realmente extiende los límites de este momento de las sinfonías hasta ese entonces, de todos los movimientos y la obra en general, y viene justito antes de la quinta, digamos, la famosa quinta sinfonía de Beethoven en do menor. Beethoven cuando compone esta sinfonía ya tenía algunos bosquejos de lo que iba a ser la quinta y la sexta sinfonía, que es la pastoral, que si no me equivoco van a poder escuchar la semana que viene, acá con la orquesta, así que también se las recomiendo, una de las grandes sinfonías de Beethoven. Pero él decide, evidentemente, porque todavía estas 2 sinfonías necesitaban un proceso para él, decide componer una sinfonía nueva, porque esta sinfonía es un encargo que le hacen en un verano. Y él la compone realmente bastante rápido, esta sinfonía, en 3 meses más o menos ya compone la sinfonía entera. Así que se ve en ese estilo musical, sobre todo en el cuarto movimiento, en algunos lados algunas partes del primero, como una sensación de la pluma rápida, ¿no? De la pluma del genio con las ideas que fluyen, digamos, ¿no? Unas ideas que no como las que se pueden encontrar en la quinta o en la tercera, donde evidentemente hay un proceso, que primero hay una inspiración, pero hay un proceso ideológico que le busca dar otro peso. Acá hay una cuestión más de, la pluma que escribe y que fluye con un discurso y con una línea. Y la sinfonía se ve eso. Y sobre todo también destacar que la introducción que tiene, que es una de las introducciones más oscuras y dramáticas de Beethoven,
Y bueno, con este cambio de carácter que le decía, digamos, como cuando pasa el allegro del primer movimiento, de repente esa cosa, ese ambiente que se crea en la introducción, bueno, cambia por completo cuando entra el allegro y así durante toda la sinfonía. Así que espero que la disfruten tanto como nosotros. Esperamos disfrutarla también en el escenario. Muchas gracias, maestro. Y bueno, no sé si entre ustedes tienen alguna cuestión que quieran preguntar, comentar, alguna pregunta o duda. Este es un buen momento de tener a la mano a los intérpretes. Ahora que te mencionabas sobre la amplificación de la guitarra, ¿Villalobos ya lo preveía o desde cuándo se empieza a utilizar este recurso? ¿O si ya había Sí, de hecho Villalobos lo pensó para guitarra amplificada. Lo que pasa es que en su estreno no se hizo así porque Andrés Segovia estaba completamente en contra de eso. Y yo lo entiendo, o sea, si hoy en día es a veces difícil, hace 50 años más, 60 años, pues yo creo que la amplificación de la guitarra era todavía más rudimentaria, ¿no? Entonces, se entiende, pero en realidad Villalobos lo pensó con guitarra amplificada. Sí, van a ver que la orquesta es más chica, digamos. O sea, la obra en realidad se llama así, concierto para guitarra y pequeña orquesta, digamos. O sea que ya Villalobos ya tenía en mente, digamos, la idea de achicar el volumen de la orquesta con la guitarra, pero aún así igual la pensaba amplificada, digamos. Sí. ¿Verdad? Con respecto al concepto de Villalobos, en alguna parte de la obra se sentiste identificado con alguno de los estudios de Villalobos. Sí, bueno, tal vez no tanto con los estudios, sino, bueno, sí, algunos pasajes así como virtuosos, se nota el sello de Villalobos, pero también el tratamiento que da del instrumento me recuerda mucho algunos preludios, ¿no? El preludio número 1, donde trata la guitarra con melodías así que se van hacia la parte de adentro de la guitarra. Ese tipo de tratamiento que le da se siente inmediatamente, ¿no? O posiciones fijas que va moviendo, ¿no? Eso también lo utiliza en sus estudios, en sus preludios. Sí, se siente luego. Esta obra fue la última que hizo, digamos, para que tuviera guitarra, ¿no? Hizo primero todos los preludios, los estudios, bla, 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 y al final el concierto, ¿no? Entonces, bueno, ya no era la primera vez que él tenía contacto con la composición para guitarra, ¿no? Entonces, sí se nota. Estas obras anteriores ahí se ven. Yo tengo otra pregunta. Sí. El momento actual para la guitarra en cuanto al repertorio y a la cantidad de guitarristas que hay es un momento de auge. Eso es lo que también he oído en algunos comentarios. El repertorio está creciendo, hay muchos guitarristas en la escena. Sí. Bueno, para empezar, la guitarra ha ido ganando terreno en ese campo de la música clásica, ¿no? Ya es raro, por ejemplo, el conservatorio donde no enseñan la guitarra, ¿no? Todavía hay algunos, pero bueno, es raro, ¿no? Y también los compositores, muchas veces, si no eran guitarristas, como que le tenían un poco de reserva, ¿no? Y eso se ha ido perdiendo, ¿no? Ya cualquier compositor serio tiene alguna obra para guitarra, ¿no? Y aquí en México, pues no sé si por la influencia pues española o no sé, es uno de los instrumentos más comunes, ¿no? Siempre hay algún familiar o algo así, alguna casa que hay una guitarra, ¿no? Y entonces aquí en México hay muy buenos guitarristas de varias generaciones, desde los que están empezando hasta los que ya son profesores con mucha experiencia. Siempre ha habido buen nivel aquí. Muy bien. Bueno, pues les agradezco muchísimo esta charla, a ustedes también, espero que disfruten el concierto y que también los invitamos al de la próxima semana, que será aquí en el Teatro Juárez, según tengo entendido, así es que bueno, bienvenidos y buenas noches. Gracias.